Bueno, buenas noches. Vamos a empezar con un capítulo nuevo, que es la parte de los sistemas de costeo. En principio vamos a arrancar con este modelo simple, que es el costeo por órdenes, y después vamos a ir a otros modelos específicos, como es el costeo por procesos. Eh, la pregunta que nos tendríamos que hacer, básicamente, ¿qué es un sistema de costeo? Y la respuesta a esta pregunta es que es una técnica que mediante algunos procedimientos específicos clasifica, acumula y distribuye los costos a los productos. Se aplica a, por ejemplo, la construcción de una camisa o de varias camisas en línea, a la producción de un edificio, a programas de calidad, a un paquete turístico, a una asesoría jurídica. Bueno, se aplica prácticamente a todo. El sistema de costeo por orden de trabajo es un sistema que analiza una unidad única, ya sea de un producto o servicio, pero básicamente en su totalidad. Lo único que nos interesa a nosotros es ver la cantidad de recursos que fueron incorporados a ese tipo de aplicación. Este modelo se utiliza para presupuestos, para presupuestación de obras, a eso me refería. Si yo tengo que presupuestar, por ejemplo, la construcción de un barrio, utilizo este modelo de costeo donde incorporo todos los elementos que van a utilizar. Eh, los costos se acumulan y se asignan a cada tipo de trabajo, y el producto o servicio es siempre una sola unidad, ya sea una máquina, ya sea, como mencioné, un barrio, un trabajo de presupuestación de pintura, una licitación. Básicamente se utiliza mucho en licitaciones este tipo de cosas. Y el producto al cual presupuestamos, como mencioné, siempre es único y distinto. Acá podemos observar una orden de producción. ¿Cómo se inicia el proceso de costeo por órdenes? Siempre tiene que haber una orden de producción, la identificación del cliente, la fecha de inicio, el producto o servicio que se va a hacer y la fecha de entrega. ¿Cuál va a ser el diseño? Obviamente se tendrán que tener los planos y las características, y se van empezando a identificar. Y obviamente semana por semana se van identificando qué cantidad de materia prima se utilizaron, qué cantidad de mano de obra y qué cantidad de costos indirectos de fabricación, obviamente tomando en cuenta la base de distribución que hemos utilizado. Y eso nos da un total a la semana que se va a ir asignando, y obviamente la acumulación que se va a hacer hasta el final de la obra. El paso 1 es identificar la orden de trabajo. Hay que recopilar toda la información necesaria para costear el trabajo en lo que denominaremos documento fuente. Un documento fuente es un registro original que apoya en los asientos de los diarios del sistema contable, que ustedes deben haber visto en otra materia. El principal documento fuente del sistema de costeo es el registro del costo de trabajo. Y un registro del costo de trabajo también se denomina hoja de costos. Acá tenemos un registro de costos de trabajo, como pueden identificar, el número de orden específica, el cliente, la fecha de inicio, la fecha de terminación que se estableció para el mismo. O tenemos que tener en cuenta que cuando se establecen contratos de este tipo, tanto la fecha de inicio como la fecha de finalización pueden estar estipuladas y contractualizadas. Entonces puede haber, si no se cumple con la fecha de finalización, penalizaciones al respecto. Y los materiales directos que se van a asignar, que generalmente están codificados, la cantidad de piezas que se utilizan, el costo unitario y el costo o el subtotal de los costos que utilizamos o que se van acumulando. También para mano de obra directa, el periodo, el registro que se lleva adelante, el empleado, los números de empleados que lo llevaron adelante, las horas que trabajaron, la tasa por hora, o sea, el valor de hora de trabajo que se le asignó, y también el total. Y
Como siempre decimos, los costos indirectos de fabricación, la tasa de distribución que se va a utilizar, en este caso se utiliza manufactura, se utiliza una base de aplicación que es horas por mano de obra, la cantidad de horas especificadas y un total. Y al final tenemos la orden de trabajo final. Esta es una planilla completa. El paso 2 es la identificación de los costos por orden de trabajo, la solicitud de los materiales, según se especifica en la planilla técnica. La orden se coloca utilizando en un documento fuente básico, lo que se denomina el registro de requerimiento de materiales, y contiene la información que mencionamos. Nuevamente, hacemos lo propio para la mano de obra. Como pueden ver, lo que menciona la transparencia. Y bueno, acá tenemos el requisito de materiales, una forma específica de requisito de materiales. El número de pieza es una abrazadera de metal, hay una cantidad de 8, el costo unitario es 14, el total del producto. ¿Quién lo emitió y quién lo recibió? Y la hoja de tiempos de mano de obra, acá tenemos un calendario que va registrando prácticamente diariamente por semana la cantidad de asignación o carga horaria que hizo el empleado, ¿no? El paso 3 es seleccionar la base de aplicación para los costos indirectos de fabricación. Y paso 4, la identificación de los mismos. Acá tenemos el paso 5, la tasa propuesta para los costos indirectos de fabricación, que es lo que vimos en el capítulo anterior, o sea, los costos indirectos de manufactura presupuestados sobre la base de trabajo que nos da un valor sobre el cual utilizaremos para calcular. En síntesis, primero tenemos un grupo común de costos indirectos. Todos los costos indirectos de manufactura arrojan para este ejemplo 1.120.000 pesos. La base de aplicación son 28.000 horas de mano de obra, lo que nos otorga un valor de 40 horas de mano de obra. El costo indirecto de fabricación nos va a determinar ese valor a los cuales se le acumula los materiales directos y la mano de obra directa, y ya tenemos prácticamente hecha la cotización. Y a eso lo que hay que sumarle es el margen de utilidad que nosotros pretendemos, y ya está listo y preparado el pliego para presentar a una licitación o hacer una presupuestación del trabajo. Bueno, creo que con esto es suficiente. Obviamente mandaremos alguna información extra para que ustedes vean cómo es el proceso de cálculo específico en un ejemplo. Bueno, muy buenas noches y muchas gracias.